Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este espacio. Miren, ustedes desde el inicio de la semana han estado mirando aquí en el programa cómo se ha estado debatiendo con economistas, porque la parte que es una parte de vital importancia. Aquí hay dos aspectos ahora mismo que tiene que ver con la parte económica, la parte de la salud, pero que va como de la mano, lo que ha repercutido por la situación sanitaria y que nos ha afectado el renglón de la economía de todos nosotros como entes. Y entonces ahora le agregamos la situación también porque dentro de unos días está anunciado el inicio del año escolar y en medio de la situación como que esos aspectos se han estado complicando minuto tras minuto. Entonces, por eso les digo que ustedes desde el inicio de la semana han estado escuchando nuestros debates con economistas y hemos querido buscarlo de diferentes áreas para nosotros edificarnos y para nosotros ver realmente cuáles son esas iniciativas importantes que deben tomarse en cuenta para que las cosas vayan cambiando. ¿Por qué le hago esta observación? Porque desde el pasado domingo se han estado anunciando un sinnúmero de medidas que implica dinero, pero mucho dinero. Entonces, son promesas que hay que ponerlas en práctica porque la gente la está esperando. Hay sectores aquí que les ha dado fuerte la pandemia y ha colocado esos sectores como cuando se están tambaleando y hay que comenzar a fortalecerlos. Entonces quiero dar la bienvenida en esta mañana al licenciado Bernán Minier, economista, profesor universitario, y quiero iniciar con esta primera pregunta. ¿De dónde podrían sacarse todas esas partidas que se necesitan para realmente poder el presidente Luis Abinader cumplir con esas medidas prometidas, promesas prometidas a la gente, a muchos sectores del pueblo dominicano? Bueno, buenos días, Miosotti. Buenos días, licenciado. Nuevamente de invitarme a tu programa. Muy buena pregunta, la primera que acabas de hacer, porque en el discurso de toma de posesión del señor presidente de la República, pues se habló de una serie de medidas y una serie de proyectos. Y con un déficit que ya ronda casi el 4% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos, cae muy bien la pregunta de dónde van a sacar casi unos 30.000 millones, que yo sumando dio todo lo que anunció el Estado Dominicano para poder hacer frente a esta situación. El Estado Dominicano tiene dos salidas a medias para poder conseguir esos fondos. Número uno, tratar de racionalizar un poco el gasto público, un poco, es decir, quizás suprimiendo algunas instituciones, por ahí se podría crear un pequeño ahorro que podría ayudar, y otro es el endeudamiento. El Estado ahora mismo tiene varias líneas de créditos abiertas, tiene línea de crédito con el Banco Mundial, tiene línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y tiene una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, y yo supongo que lo que irá a hacer el Estado es acudir a esas líneas de crédito. Además, quizás algún tipo de ayuda bilateral que pueda conseguir con algún país desarrollado o con algunos organismos de cooperación, como es la Unión Europea, como son los norteamericanos, como son los chinos. Eso le puede generar quizás una cantidad determinada de fondos, y con esa cantidad determinada de fondos hacer que uno que otro proyecto, por lo menos la parte que tiene que ver con el financiamiento, que lo puede conseguir vía Banco Central y vía los organismos financieros internacionales. Y la parte de ayuda que establecieron del 9 de quédate en casa, etcétera, etcétera, yo considero que por ahí se puede conseguir financiamiento mediante el uso racional mayormente del gasto público, que usted sabe que tuvimos una campaña electoral anteriormente en donde se gastaron esa campaña electoral una cifra muy conservadora, se habla de unos 120.000 millones de pesos en esa campañita electoral que se tuvo. Entonces ya no hay campaña electoral, significa que hay una idea de racionalizar un poco más el gasto,
se supone que el Estado puede generar un mínimo de ahorro y con ese mínimo de ahorro entonces hacer frente a las necesidades que se están planteando con la pandemia del COVID-19. Pero es indiscutible lo de el endeudamiento. Es indiscutible el endeudamiento. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad. Porque los ingresos del Estado, en vez de aumentar, están disminuyendo. Sí, claro. Entonces, si usted está con un plan ambicioso de inversiones y de apoyo a la comunidad, entonces usted, si no puede sacarlo de los fondos internos, va a tener que ir a las fuentes de endeudamiento, que por la situación de la pandemia están siendo un poco más flexibles ahora mismo. Porque los programas, por la misma situación sanitaria que estamos viviendo, van a tener que extenderse por lo menos hasta diciembre. Por lo menos hasta diciembre, pero sería bueno de que el Estado lo revisara también, porque hay muchas quejas, se dice que se está beneficiando más al empresariado que al mismo trabajador. Entonces sería bueno que si hay algún tipo de dispendio o en esos tipos de programas sean revisados y sean rediseñados con el fin de que puedan ser mucho más efectivos y a su vez no se dediquen tantos fondos, porque quizás se están dedicando más fondos de lo necesario y esos fondos no están llegando directamente a los trabajadores. Como se denuncia, claro, son denuncias que aún no han podido ser comprobadas, pero es menester, es tarea del nuevo Estado Dominicano, hacer las averiguaciones, hacer las evaluaciones de rigor de esos programas, si verdaderamente están siendo efectivos a la población, si verdaderamente la población que lo necesita o los trabajadores que lo necesitan, ese dinero le está llegando y ese dinero le está sirviendo para algo. Algo que está sirviendo de soporte en estos momentos son las remesas, porque el otro renglón que aportaba también era el turismo y está en una situación crítica. Por las remesas están ayudando bastante, principalmente a los quienes las reciben. Han crecido, es decir, no se han disminuido, todo lo contrario, han crecido, a pesar de que los países de donde provienen las remesas también han sido golpeados por la pandemia. Fuertemente. Pero las ayudas que reciben esos ciudadanos, inclusive entre todos dominicanos también, de parte de su gobierno, han sido mucho más efectivas y parte de esas ayudas que reciben esos ciudadanos dominicanos que están en el exterior, la están transfiriendo a sus familiares aquí en la República Dominicana. Entonces ese es un ganar-ganar en todos los sentidos. Y eso ha paliado un poco la situación crítica que está viviendo los dominicanos. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que la economía dominicana es una economía de servicios. Y la parte que ha sido más afectada por las medidas para el control de la pandemia han sido los servicios. ¿Por qué? Los restaurantes, los bares, la discoteca, el sector turismo, que es un servicio, son los que han sido los más afectados por una serie de situaciones que se presentó. Entonces, ese desempleo que se ha creado debido a que prácticamente la economía de nosotros, que son los servicios, ha caído en decaída, se ha podido un poco mitigar con esas remesas que han mandado de los dominicanos, pero la situación aún sigue siendo preocupante, es decir, ha mitigado, pero no ha solucionado en todo su sentido la situación. Si nosotros tocamos en esta parte valga la redundancia, la parte del desempleo, ¿por dónde estamos nosotros ahora mismo en la actualidad? Se está hablando de que casi hay 1 millón de desempleados, es decir, que a pesar de la cierta apertura que ha habido en la economía, esta no ha sido lo suficientemente vigorosa como para generar empleos o para devolver los empleos que se han perdido. Y entonces, pues, mientras tengamos un problema de estado de emergencia con toques de queda, yo considero que inyectar dinero así por así a la economía no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque estás mandando un mensaje con los estados de emergencia y el toque de queda, estás mandando un mensaje a la gente de que la gente se siente con temor a invertir y a generar ingresos, o no puede generar ingresos porque lamentablemente solamente puede trabajar un cuarto del día, el otro cuarto del día, lamentablemente por la situación de toques de queda y de estado de emergencia no puede trabajar
la economía no puede funcionar a determinados horarios y todo ese asunto pues trae una serie de incertidumbre a los inversionistas, a los agentes económicos, que a pesar de que usted le ponga dinero ahí, si mientras estemos en un estado de emergencia y con duros, como se llama, toques de queda, no creo que la economía pueda salir hacia adelante. Yo creo que vamos a tener que revisar en un futuro no muy lejano esos estados de emergencia, primeramente porque no están siendo efectivos para controlar y disminuir los casos de coronavirus. Todo lo contrario, se mantienen los casos de coronavirus en aumento, porque el problema no se resuelve encerrando a las personas, los problemas se resuelven con medicina. Ahí va, doctor, y está hoy contenido en la prensa nacional, de que se está pidiendo prácticamente un toque de queda general, pero porque algo como que no tiene ni mucha lógica. ¿Qué tan negativo económicamente hablando podría eso repercutir esa situación? Oh, pero le voy a auxiliar la lógica, lo sencillo. Sí. Si como estamos ahora, estamos mal, ¿verdad? Como estamos, imagínese 24 y horas. empresas que están en una situación 24 difícil. horas, imagínese los pequeños restaurantes, imagínese los pequeños comercios, imagínese eso, encerrado la gente 24 horas, donde usted de repente, por el número de cédula, pero en otros países donde son más organizados no lo han podido aguantar. No lo han podido hacer. Ya hay problemas en Argentina, ya hay problemas en Bolivia, ya hay problemas en España, ya hay problemas en Inglaterra, y esos países, a pesar de que tienen altos índices de pandemia, han tenido que abrir porque se hace insostenible usted mantener la gente 100, 200, 100 días encerrado en una casa sin producir. El Estado no puede. Es que eso no hay manera de pensar. De la única manera que yo entiendo que se puede combatir es simple y llanamente fortaleciendo los sistemas de salud. Lamentablemente, sí. Y para usted fortalecer es decir, el sector salud, para usted ofrecer más pruebas, para usted ofrecer más servicios médicos, usted necesita generar recursos. Era lo que yo le estaba diciendo. No es igual un enfermo que tiene el dinero para comprar la medicina que un enfermo que no tiene nada para curarse. Tengo una preguntita que yo, como que cuando, es un grito como a voces, que el sentimiento de la gente que está mirando el programa. El que quiera, por ejemplo, y esto es en su condición de economista, el que quiera, por ejemplo, en este momento, que perdió su trabajo, pero tiene que comenzar, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la iniciativa? Y dice, bueno, voy a emprender un negocito, de lo que sea, y se pone a imaginar, ¿qué es lo más factible para este momento? Y se pone a analizar en esa línea. Es momento de que alguien se pueda embarcar en hacer un préstamo bancario. Bueno, depende de para qué usted quiera el préstamo bancario. Para invertirlo en el negocio. Por ejemplo, para invertir en negocios, creo que no es el mejor momento, porque no hay muchas opciones ahora mismo. Las opciones más factibles son alimentos y medicinas. Y esos son sectores con ¿qué le digo? Con mucho riesgo, con muchos controles, escasamente. Para usted producir medicina, no todo el mundo puede producir medicina. Para usted producir alimentos tendría que irse al campo a producir verduras, ají, tomate, plátano y todas esas cosas, y esos son sectores con alto riesgo que a la gente no le gusta invertir. Regularmente la gente lo que le gusta invertir es lo que el dominicano hace, que le gusta mucho beber, que le gusta mucho salir, y lamentablemente esos son los sectores que ahora mismo están restringidos por el problema de la misma pandemia y por el problema también de las restricciones que han puesto para controlar la pandemia. Entonces tenemos muy pocas alternativas. Muy pocas alternativas. Por eso digo que los estados de emergencia tenemos que revisarlo, tenemos que ver. Yo lamento mucho que las federaciones de comerciantes, y quiero que usted me permita expresarme en ese, estén mandando a ese cierre, es decir, a endurecer las medidas de toque de queda, porque yo creo que los que menos se van a beneficiar con eso son los mismos comerciantes. No entiendo por qué esa posición tan radical de la Federación de Comerciantes, que están mandando a encierro 24 horas, cuando ellos saben que son los mismos. Yo creo que serán que los grandes comercios en este país sienten que no se verán afectados en el mediano plazo,
pero el pequeño comerciante sí se verá afectado en el medio. Entonces tenemos que pensar en todos. Tenemos que empezar no solamente porque yo sea grande, la gente como quiera de una u otra manera va a tener que salir a comprar. Ah, pero ¿y el pequeño? La gente como quiera va a tener que ir al supermercado. Muy bien, pero ¿y el pequeño comerciante que también vende alimentos, vende bebidas alcohólicas, vende una serie de cosas? O el que vende una camionetita por las calles. O el que vende una camionetita por la calle, o el que se para en la Avenida España en las noches para vender su chimichurri. Tenemos una economía muy amplia en términos de la informalidad y es el único escape que ahora mismo tiene la gente que está desempleada, irse a la informalidad, porque el Estado no puede, no tiene la capacidad. No hay forma. 1 millón de gente, el Estado no puede atender ni a la mitad de eso. No. De desempleo. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente tiene que sobrevivir, se tira a la informalidad, pero si tampoco puede hacer ningún tipo de negocio informal, aunque sea de poner una yaniquequera en su esquina, entonces eso va a generar una olla de situaciones más incómodas, que lo que puede haber un mañana es una explosión de violencia, y eso es lo que no queremos, y mucho menos con un gobierno nuevo que tiene muchas expectativas, aunque no está concretizado, tiene muchas expectativas, y una situación que agrave más la situación, entonces no nos vamos a salir al camino. Considero que es muy buena la idea del gobierno de invertir más en salud. Esa inversión en salud tiene que ser una inversión de calidad. ¿Qué significa una inversión de calidad? Una inversión o un gasto de calidad significa que por cada peso que usted invierta en el sector salud, usted logra por lo menos un objetivo, por lo menos usted logra curar a una gente, o por lo menos usted logra mejorar la salud de la población en determinado porcentaje. No simple y llanamente agarrar esa cantidad de fondos y echarlo por ahí y venga una serie de situaciones de malversación que haga que esos recursos no logren la efectividad que se necesita. Doctor, uno se queda como, usted sabe, porque esperemos en Jesucristo que la gente entienda, todo el que esté mirando este programa, si no usted lo riega por ahí. Cuando nosotros dentro de un momentito va a estar todo esto en las redes, para que usted le dé seguimiento y lo pase para ahí, para que la gente entienda que no todo el mundo tiene que tener una posición en el Estado. No hay sombrero para tanta gente. La gente tiene que aprender a que lo que tenemos que exigir es que nos enseñen a pescar, no que no nos estén dando prebendas. Las gracias al licenciado Hernán Minier, economista, uno de los mejores que tenemos en el país, por venir a compartir con nosotros. Licenciado, un placer enorme. Un placer para mí también. Muchas gracias. Señores, miren, cuídense mucho, recuerden las reglas que hay que tener, las reglas de protocolo, la higiene de las manos, hay que lavarse las manos, lo de tocar muchas cosas, estar pendiente en eso, colocarse sus mascarillas, el distanciamiento tanto físico como el distanciamiento social es de vital importancia. Con esas medidas, usted, aunque sea, que es lo primordial, para ir que esto vaya cambiando, aunque sea poquito a poquito, tenemos que aprender todos a vivir con la pandemia. Ese es el reto que tenemos todos. Tenemos que seguir luchando y batallando sobre la base de que mientras no aparezca la vacuna, tenemos que aprender a vivir con ella y a ser respetuosos de los demás. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana.